Ok, ahora haremos acerca de la tos asistida. Cuando es insuficiente el drenaje postural posicional, se debe recurrir a ciertas técnicas, las cuales suelen ser la percusión del tórax, la vibración del tórax, la compresión torácica y la tos asistida inducida. Estas maniobras suelen combinarse para conseguir un adecuado aclaramiento de la vía aérea. La percusión del tórax suele realizarse de manera manual, pero también puede realizarse mediante percutores eléctricos, cuyos objetivos son auspiciar el desprendimiento de secreciones adheridas a las paredes de las vías aéreas, promover el desalojo de tapones de moco y favorecer el desplazamiento de secreciones hiperviscosas. Como contraindicaciones de esta técnica tenemos a aquellos pacientes con tórax inestable, metástasis ósea, osteopenia, osteoporosis, neumotórax no tratado, edema pulmonar, cáncer broncogénico y tuberculosis activa, entre muchas otras contraindicaciones. Como segunda técnica tenemos la vibración del tórax. La vibración suele realizarse durante la fase expiratoria, usualmente como paso posterior a la percusión. Sin embargo, si existe una contraindicación para la percusión, esta técnica se puede realizar de forma aislada. La vibración se realiza de manera manual, colocando las palmas de las manos en el tórax e imprimiendo un movimiento de vibración, favoreciendo así la salida del moco por tixotropía y promoviendo el desplazamiento del mismo por las vías aéreas, debido a su transmisión de ondas de presión al interior del tórax. Como contraindicaciones de esta técnica tenemos a aquellos pacientes con tórax inestable, quemaduras e infecciones cutáneas, osteomelitis y osteoporosis costal. Como tercera técnica también tenemos las compresiones torácicas. Estas se realizan durante la fase expiratoria sumada al estímulo de la tos, favoreciendo así el desplazamiento y la evacuación de secreciones. Si se produce una descompresión súbita, las secreciones tienden a ser expulsadas hacia vías aéreas grandes, donde su eliminación se facilitará. Debe comprimirse en la fase expiratoria, acompañando el movimiento del tórax, respetando y apoyando la mecánica del movimiento. Tenemos las siguientes zonas de compresión: el ápex, la zona media del pulmón y la base del pulmón. Sin embargo, puede variar dependiendo de las necesidades del paciente. Por ejemplo, puede comprimirse un ápex o una base o la base del pulmón, colocando una mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior. A su vez, también puede variar en los recién nacidos, ya que la compresión se realizará con una mano acompañando la fase expiratoria, algo semejante a lo visto en la técnica de vibración. Como objetivos de esta técnica tenemos el incrementar la presión intratorácica para favorecer la tos, aumentar los volúmenes pulmonares en la fase expiratoria, incrementar los flujos expiratorios y por tales razones favoreciendo así el vaciado alveolar y secundariamente promoviendo la inspiración máxima, manteniendo así la elasticidad pulmonar y permitiendo fijar zonas del pulmón comprometidas por algunas fracturas. Como contraindicaciones a esta técnica tenemos la osteoporosis y la osteoporosis o la osteomelitis costal, la quemadura o lesiones cutáneas, tórax inestable, enfisema subcutáneo y la hemoptisis. Por último tenemos la cuarta técnica, la cual es la tos asistida inducida. Esta técnica no resulta efectiva en el recién nacido, debido a que el reflejo tussígeno no está maduro sino unas 6 semanas después del nacimiento. En los adultos suele ser doloroso por la rigidez que adopta la misma con la edad. En los niños es más aconsejable la inducción de la tos mediante la estimulación del tercio posterior de la lengua, aplicando una presión rápida con un baja lengua o un palillo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Primeramente comenzaremos con la técnica de percusión del tórax. El impacto sobre el tórax debe ser eco, vigoroso y detonante, pero no debe producir dolor. Existen diversas formas de hacerlo. Entre estas tenemos la percusión con la mano cóncava o ahuecada. En este se le realizará al paciente con la mano de esta forma,
golpes de a su vez tenemos también el puño de percusión, donde se colocará la mano sobre la espalda del paciente y se realizarán los golpes de percusión sobre la mano. La otra forma que también tenemos es la de percusión con el borde cubital de la mano. Con esta parte de la mano se realizarán los golpes de percusión sobre la espalda del paciente. Y por último tendremos la percusión digital. Esta es la que se suele usar en recién nacidos y lactantes, con los cuales con la yema de los dedos se les realizará los golpes en la espalda de los infantes. Si se comprime la base, la mano del fisioterapeuta se desplazará de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. La otra forma, si se comprime el lápex, la mano del fisioterapeuta deberá acompañar de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y por último, se le pedirá al paciente que se ponga de cúbito lateral, punta de lado, ya que si se comprime en la zona media del pulmón, la mano del FT se desplaza horizontalmente de afuera hacia adentro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. A su vez, también va a variar dependiendo de lo que requiera el paciente, ya que puede comprimirse el ápex o la base colocando la mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Así como también podremos ver la compresión en la parte basal. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cabe señalar que para los recién nacidos es muy parecido a lo que sería la vibración, ya que se colocará la mano en la parte anterior del tronco, del tórax, y se realizará un movimiento muy parecido a la vibración. Aquí se realizará una compresión de la porción traqueal en decúbito supino. Ahora hablaremos acerca del inspirómetro. Su nombre lo indica como un aparato utilizable durante la fase inspiratoria. Sin embargo, también tiene utilidad durante la fase de la respiración, debido a que se promueve y requiere una acción eficaz de la elasticidad pulmonar durante los intervalos en su ejecución previos a la próxima inspiración, siendo muy útil en las atelectasias. Consiste en estimular al paciente para que realice una inspiración máxima sostenida de manera activa. Como objetivo tiene aumentar la presión transpulmonar y los volúmenes inspiratorios, promover y optimizar el funcionamiento de la musculatura inspiratoria, restablecer o simular el patrón normal de la hiperinflación pulmonar, como lo serían los suspiros y los bostezos. A su vez, la facilitación de la ventilación colateral durante la inspiración y una posibilidad de remover tapones obstructivos durante la fase expiratoria con el gas expulsado desde la unidad subventilada.
Desde el punto de vista fisiológico, se le atribuye el concepto de ventilación colateral, fenómeno mediante el cual la ventilación de unidades distales a la obstrucción se mantiene gracias a diversas comunicaciones, como lo son los poros de Kohn, los canales de Lambert y los canales de Martin, obrando así contra la atelectasia. Para las indicaciones de esta técnica son para aquellos pacientes con condiciones que predisponen a la aparición de atelectasias, como lo son un reposo prolongado, cirugía torácica o abdominal, cirugía en pacientes con EPOC, las mismas atelectasias y una difusión diafragmática de cualquier origen. Los efectos de esta técnica son un aumento en la presión transpulmonar, un aumento de los volúmenes pulmonares, la mejoría en la distribución de gases inspirados, la reeducación de los músculos inspiratorios, el fortalecimiento de los músculos inspiratorios, un favorecimiento al retorno venoso y que el paciente lo puede realizar solo si ha recibido una adecuada instrucción. Como contraindicaciones, esta técnica suele ser para aquellos pacientes con tórax inestable, hemoptisis, alcalosis respiratoria, neumotórax no tratado, broncoespasmo, infarto agudo al miocardio y pacientes con capacidad vital inferior a 10 ml por kilogramo. Como frecuencia de utilización, la frecuencia más utilizada para su ejecución suele ser variable. Sin embargo, la realización de 10 inspiraciones cada hora genera resultados adecuados. Por lo general, el ejercicio se realiza en decúbito supino o semifowler. No obstante, como se trabaja a volúmenes pulmonares elevados, el decúbito lateral favorece la insuflación del pulmón supralateral, por lo cual puede adoptarse esta posición colocando el pulmón atelectásico en posición supralateral. Para la ejecución de la técnica del inspirómetro, se le pide al paciente que coloque la boquilla en sus labios, realizando un cierre hermético. Se le pide que realice una inspiración profunda, promoviendo así el paso del volumen que se encuentra en la columna de presión. Una vez se va inspirando, se produce un ascenso del estímulo para taponar la zona de conexión con el tubo de ambiente, generando condiciones subatmosféricas. Esto se debe mantener el mayor tiempo posible. Una vez concluido, se deja descansar al paciente antes de repetirlo, ya que para prevenir así la hiperventilación.